Mi nombre es Eladia Escudero Rafaela. Soy estudiante en la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, en la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Primer semestre, en el módulo número 2, Geometría Euclidiana y Geometría Analítica, a cargo de la docente Alexandra Guzmán Velázquez, en el grupo en ENGEGA 2002 B2001. Actualmente vamos a resolver un ejercicio de la actividad complementaria. Empezaremos con una pequeña introducción a las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas asociadas a una razón trigonométrica. Estas se obtienen de los tres lados de un triángulo rectángulo, o sea, de la comparación de su cociente entre sus lados. En ellas tenemos el seno de teta, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, al coseno de teta, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, a la tangente de teta, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en este mismo ejercicio aplicaremos la ley de coseno. La ley de coseno se utiliza para encontrar la parte faltante de un triángulo oblicuo. Cuando se conoce lado, 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 o sea, sus tres lados, o cuando conocemos lado, ángulo, lado. Y en la ley de cosenos tenemos la fórmula que es a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a. Ejercicio 4. Dos torres verticales AB y CD tienen 30 metros y 27 metros de altura respectivamente. El punto P se encuentra entre las dos torres. El ángulo de elevación de P a A es de 50 grados y de P a C es de 35 grados. Se necesita un cable para conectar A y C. Nos piden determinar la longitud mínima del cable necesario para conectar A y C. ¿Y a qué distancia de las dos torres se encuentran? Entonces necesitamos saber de B. Ok. Entonces necesitamos saber la longitud de A C. Lo que procederemos a hacer es calcular la hipotenusa de los triángulos. Entonces llamaremos a este triángulo 1 y este lo llamaremos triángulo 2. Entonces lo que procede es que si nos damos cuenta, aquí se forma un triángulo y a este lo llamaremos triángulo 3. Entonces, para conocer la distancia de A a C necesitamos calcular primero las longitudes de nuestro triángulo APC y para ello necesitamos calcular primero este lado y este lado es la hipotenusa del triángulo 1 y el triángulo 1 tenemos ciertos datos. Tenemos que el ángulo lo vamos a llamar teta en el triángulo 1, poner para el triángulo 1. Para el triángulo 1 tenemos el ángulo teta que es igual a 50 grados. Tenemos el cateto opuesto que mide 30, entonces conocemos que el cateto opuesto mide 30 metros. Entonces necesitamos saber la hipotenusa. Y entonces vemos qué función trigonométrica tiene los tres elementos. Y la función trigonométrica que tiene los tres elementos es la del seno. Entonces la del seno nos dice que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Procedemos a sustituir valores. Entonces sabemos que el seno, tenemos que teta es 50 grados, el seno de 50 grados es igual al cateto opuesto que mide 30, tenemos que mide 30 metros, sobre hipotenusa, que no sabemos su valor. Entonces procedemos a despejar y nos queda que hipotenusa es igual a 30 metros sobre el seno de 50. Entonces el valor de hipotenusa es igual. Ahora. Ok, al resolver esto nos queda
que la hipotenusa es igual a 39.16 metros. Entonces, este es el valor de nuestra hipotenusa del triángulo 1. Entonces también necesitamos saber el siguiente lado. Entonces para el triángulo 2, hacemos lo mismo. Conocemos que el ángulo, que lo llamaremos alfa en este caso, mide 35 grados. También conocemos su cateto opuesto. El cateto opuesto es igual a 27 metros. Y queremos conocer igual su hipotenusa. Y la función trigonométrica que contiene los tres elementos es la del seno. Entonces aquí tenemos ya nuestra fórmula, sustituimos valores. Entonces decimos que el seno de 35 grados es igual a 27 metros sobre hipotenusa, que no sabemos el valor. Entonces despejamos y decimos que hipotenusa es igual a 27 metros entre seno de 35. Operamos en nuestra calculadora y nos da que es igual a 47.07. Y este es el segundo valor de nuestra hipotenusa del triángulo 2. Entonces ya conocemos que el triángulo 1 tiene 39.16, entonces este lado mide 39. Ok, continuando, ya conocemos los lados de la hipotenusa del triángulo 1 y del triángulo 2, que son los lados del triángulo 3. Lo que procede es que podemos aplicar ley de cosenos para resolver. La ley de cosenos es que la podemos utilizar cuando conocemos los tres lados o conocemos lado, ángulo, lado. ¿Cómo conoceremos este ángulo? ¿Cómo sabemos que vale 95? ¿Por qué? Porque aquí se forma un ángulo de 180 grados. Entonces le restamos menos 50 menos 35 es igual a 95 grados. Entonces ya podemos aplicar teorema de cosenos. Entonces ya tenemos lado, ángulo, lado. Procedemos a sustituir en nuestra ecuación. En nuestra fórmula, que dice que a cuadrada, que va a ser x, el valor de AC, x es igual a b cuadrada. A este lo vamos a llamar b, a este lo vamos a llamar c, y este va a ser x, ¿ok? Entonces b es 39.16 al cuadrado, más 47.07 al cuadrado, menos 2b, que es 39.16, por c, que es 47.07, y el coseno de A, o sea, el coseno de x, que el coseno de x es el coseno de 95 grados. Entonces, como está elevado al cuadrado, damos todo dentro de la raíz. Entonces ya tenemos todos los valores adentro. Entonces metemos todo en nuestra calculadora y esto nos dice que es 63.7996, que es aproximado a 63.8. Entonces, 63.8 metros. Entonces este es el valor de AC. Entonces ya tenemos. Ok, para el segundo punto que nos piden, ¿a qué distancia se encuentran las bases de las dos torres? O sea, nos piden determinar la longitud de BD. Entonces, como tenemos el dato que queremos conocer BD, entonces partiremos por triángulo 1 y triángulo 2. En el triángulo 1 queremos conocer BP. Entonces, ¿qué es BP del ángulo de 50? Es el cateto adyacente. Y la fórmula y la función trigonométrica que contiene el cateto adyacente y cateto opuesto es la de tangente. Entonces ocuparemos la función de tangente y la despejaremos. Entonces el tangente de 50 sobre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces eso nos da un resultado de 25.17. Para el triángulo 2 utilizaremos la misma fórmula, porque conocemos el ángulo y el cateto opuesto y queremos conocer el cateto adyacente.
Entonces operamos 27 sobre la tangente de 35 y nos da 38.56. Entonces ya conocemos las dos longitudes, los dos catetos adyacentes del triángulo 1 y triángulo 2. Los sumamos y nos da un resultado de 63.73 metros. Ese es el resultado de la longitud BD. La conclusión